¿Cuál es tu historia? ¿Que puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver, y a quitar la vista a aquellos que ven. He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver, y a quitar la vista a aquellos que ven. ¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo? Les saluda su hermano Luis Patricio. Sábado 28 de septiembre, muy tarde en la noche, con mucho frío. Hacía ya mucho rato que no grababa nada, creo que más de un mes. Y bueno, hoy día tengo un programa, como ya pueden ver en el título, que ha sido muy controversial todo este tiempo, con la frase del Papa Francisco, de que todas las religiones llevan a Dios. Bueno, pero antes de comenzar el programa, quiero pasar un aviso. Quiero recomendar una editorial. Voy a dejar el link de Instagram abajito en los comentarios, va a estar fijado. Y se llama la editorial Fides et Opera chilena, que está vendiendo un libro buenísimo. De hecho, yo ya lo tengo. Se llama Fuera Satanás, Vademecum del Católico Fiel y Conferencias del Padre Julio Mainviele. A ver si el efecto no me lo borra. Aquí está. Yo tengo mi librito. La verdad es que está bien barato. Lo compré en oferta, que creo que costaba 10.000 pesos cuando recién se lanzó. Y me lo autografió el investigador y editor Angelo Guiñez. Acá está. Me lo firmó, me lo autografió, así que un excelente libro. Les recomiendo entonces nuevamente que vayan al Instagram de la editorial Fides et Opera para que puedan adquirir este libro. Como les digo, un libro muy interesante, muy bueno. Vademecum del Católico Fiel. Ok, bueno, como les decía al principio, esta frase del Papa Francisco de que todas las religiones llevan a Dios, etcétera, ha traído mucha controversia tanto en el mundo católico como de los protestantes incluso, que han aprovechado esta frase del Papa Francisco para golpearnos, entre comillas, ¿cierto? De decir, miren el Papa lo que está diciendo. Algunos incluso han tenido el atrevimiento de decir que el Papa Francisco dijo una herejía. Complicado, así que tener mucho cuidado con la forma y las cosas que nosotros decimos con respecto al Papa Francisco. Ahora bien, yo antes de ir como de lleno al material, quiero mostrar dos videos en el que muestro las dos posturas que hay dentro del mundo católico y quiero que ustedes tomen esas dos posturas e intenten conciliarlas, ¿ok? Que recuerden que el Papa Francisco es un ser humano, ¿cierto? Los seres humanos erramos, nos equivocamos, a veces decimos algo que no pareciera sonar bien y quizás nosotros intentamos decir otra cosa, a veces nos sacan de contexto, ¿cierto? Y eso obviamente causa una controversia como lo que está pasando ahora, ¿ok? El primero es del Monseñor Atanasio Schneider, que él toma esta postura crítica, ¿cierto? Y después voy a mostrar el del Padre Byron, que ya creo que muchos de ustedes lo deben conocer, del canal de YouTube Sacerdote Millennial, que el Padre Byron explica, ¿cierto? Intenta mostrar la otra perspectiva, más allá de la crítica a las palabras ocupadas por el Papa Francisco, sino que demostrar que al Papa Francisco se le sacó de contexto y que fue otra cosa la que quiso decir. Sí, estos videos son cortitos, no los voy a aburrir mucho porque la idea es ir de lleno a lo que nos importa, al magisterio, a la catequesis, ¿cierto? Que es lo que nos ordena. Denme un segundo y lo comparto al tiro. Comments at an interreligious. Denme un segundo, la idea es que esto se vea bien. Yo creo que me voy a salir porque necesito que vean bien el video. Acá va.
religious meeting last week that are still being felt. He said, quote, "Every religion is a way to arrive at God. There are different languages to arrive at God, but God is for all." Your Excellency, is every religion a path to God? Such affirmation of Pope Francis, which you quoted, is clearly against the divine revelation. It contradicts directly the first commandment of God, which is ever valid. You shall not have other gods besides me. This is so clear. And such statement contradicts the entire gospel, where Jesus Christ said, "No one comes to the Father except through me." That's a difficult thing to process, I think, for a lot of Catholics, Bishop, that, the Pope is saying something that runs counter to the first commandment of God. How do you reconcile that? How do you reconcile it as a bishop? How do you reconcile that as a faithful Catholic? Well, God permitted that the first Pope, Simon Peter, he denied Christ, 3 times. Mm-hmm. And he was appointed the vicar of Christ. But Peter repented. And he again defended Christ and confessed him and gave his life for Christ as a martyr. And so in this case today we have to simply pray for Pope Francis that he may receive this grace of the Lord as Peter received, to repent and to again clearly, courageously confess that there is no other name given to man in which they can be saved except Jesus Christ, the incarnate Son of God, the only Redeemer of man. Ok, bueno, este fue el primer videito. Ahora vamos con el del Padre Byron, bien cortito, para que vayamos avanzando. Realmente necesaria la iglesia que Cristo ha fundado. Por eso no es lo mismo estar en una iglesia, en otra iglesia, en una religión y en otra religión. Esto tiene que quedar clarísimo. Eso lo explicaba ayer, pero las personas sacaban de contexto lo que estaba diciendo. Llegamos a un tercer punto, la gracia. La gracia puede actuar en esas personas siempre y cuando busquen sinceramente a Dios, se valgan de todos los elementos de verdad, de bondad que tienen en esa religión, en sus corazones y en sus conciencias, en su cultura, en sus costumbres. La gracia divina puede actuar en ellos de una forma misteriosa, así como ocurría desde los textos bíblicos, cuando venían paganos y se acercaban a Jesús y sin conocerle bien, misteriosamente veían en él como si él apuntaba a Dios. ¿Te acuerdas a San Pablo allí en el Areópago? San Pablo diciéndoles, al Dios que ustedes adoran, al Dios desconocido, a este yo les vengo a anunciar. ¿Qué? Le estaban adorando sin saber quién era, porque habían encontrado en él, se entiende evidentemente, en este Dios elementos de verdad, de bondad. Y San Pablo dice, a ese que ustedes están adorando, a ese que ustedes adoran, yo les vengo a revelar, a mostrar realmente quién es. Es decir, que estos paganos gentiles, que no tenían la religión verdadera, a pesar de que estaban adorando con falsedades, con distorsiones, con errores, inmoralidades, al Dios que no conocían realmente, San Pablo dice, yo te lo vengo a manifestar para que lo veas bien. Es decir, es necesaria la evangelización para que tú entiendas realmente quién es este Dios que ha revelado a Cristo y a su verdadera religión y iglesia, la religión cristiana y la iglesia católica. Pero la gracia de Dios va actuando en todos aquellos elementos que existen en estas religiones, pueblos, costumbres, va actuando misteriosamente en tanto y en cuanto tienen de verdad y de bondad, porque todo aquello que sea verdadero y bueno, hablando en términos trascendentales, refieren a Dios. Es evidente. Diga quien diga algo que sea verdadero, esa verdad procede de Cristo.
esa verdad procede de Dios. Así, Dios también puede actuar en su gracia divina en aquellas personas. Entendiendo esto, que es básico y elemental, podemos dar el siguiente paso y decir, en las religiones es posible experimentar a Dios, al Dios verdadero, sí. En medio de todas las cuestiones de oscuridad y de falsedad, sí se puede. Imagínate una persona de buena voluntad que está buscando sinceramente a Dios, en medio de toda esta oscuridad, puede llegar a tientas y a oscuras, como el Dios desconocido, y Dios en una presencia secreta, allí en medio de ellos, pues de alguna manera experimentar, digo, de alguna manera como vislumbrar algo, puede como llegar a palpar, pero digo así como a oscuras, al Dios verdadero. Ojo a esto. Y aquí viene entonces la crítica que yo hacía ayer, una crítica sana decía, a las palabras del Papa Francisco. ¿Y cuál era mi crítica? Que se pudo haber dicho de otra manera, para que se eviten luego tantas confusiones como la que tenemos ahora. La frase del Papa, inclusive yo ayer decía que si acaso yo hubiese tenido que responder a algo parecido en esas circunstancias, hubiese dicho lo siguiente. Yo hubiese dicho a los jóvenes que cada uno, si es que busca sinceramente a Dios, puede encontrarle en la religión que se encuentra. Hay una distinción aquí sutil, pero muy importante. Ayer yo decía, pueden, una posibilidad. En tanto y en cuanto, pues la Iglesia enseña estas circunstancias, según esta religión, según esta persona que busca a Dios, allí Dios, como está presente, y la persona está buscándolo de verdad, pudiese tener este encuentro, esa experiencia. Ahora pienso en Santa Josefina Vaquita, que también allí, en su mundo, pues ella tenía experiencia de Dios. Y solamente cuando llegó, me parece que fue a Francia, es cuando ve un Cristo crucificado y dice, como inspirada por Dios, ese es mi Redentor, ese es mi Salvador, este es el Dios que yo me había encontrado allí en África. Ese Dios de verdad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, es Él, Él me entiende, porque yo también he sido maltratada. Ok, ya lo voy a dejar hasta por ahí, ya se entiende la idea, se entiende hacia dónde va, qué es lo que apunta. Entonces, yo lo que quise hacer con esto es mostrar, ¿cierto? Contrastar a dos opiniones. La primera del Monseñor Atanasio Schneider, que pareciera en un principio ser muy duro, muy crítico con el Papa Francisco, pero que al final nos recuerda que el Papa Francisco es un ser humano, que al igual que Pedro, que negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, se redimió. Lo mismo puede hacer el Papa Francisco, ¿cierto? En un futuro, no sé, puede que no lo haga, no lo sabemos, pero que recuerda que el Papa Francisco es un ser humano, que se puede equivocar, que puede errar. Lo que hay que recordar que lo que él dijo no fue en tono ex cátedra, entonces no, o sea, perdón, está sujeto a un error y que hay que perdonar, hay que orar mucho por el Papa Francisco, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo siempre esté con él, para que le dé sabiduría, sapiencia, para que guíe sus palabras, etc. Y después tenemos la otra parte, que es la del Padre Byron, que acabamos de ver, en el que él explica, ¿cierto?, con un poco más de detalle, que al Papa Francisco se le habría sacado de contexto, ¿cierto?, que él lo que quiso decir fue otra cosa. Da el ejemplo, ¿cierto?, de los griegos, ¿cierto?, y este Dios que nadie conocía, y que después se les presenta como el verdadero Dios, se les explica quién es, etc. Y el Padre Byron al final, ¿cierto?, hace una crítica sana, una crítica fraternal, de que no se expresó bien, debió haber elegido otras palabras, otras formas, ¿cierto?, para no haber llevado no haber causado esta controversia en el mundo cristiano, en general, católico, protestante, etc. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, ¿cierto?, puedan tomar estas dos opiniones, ¿cierto?, intentar hacer
como una mancomunión de estas dos opiniones, ¿cierto? Para que se vaya atenuando un poco esta controversia. Ahora bien, mi punto es que, independiente de lo que diga el Papa, independiente de lo que diga un teólogo, independiente de lo que diga un apologeta, independiente de lo que diga un sacerdote, independiente de lo que diga quien sea, al final del día, lo que a nosotros nos debe importar o de donde nosotros debemos sustraer la información, ¿cierto? En la cual sustentamos nuestra fe, sustentamos nuestras creencias, sustentamos nuestros dogmas, sustentamos todo aquello que profesamos y que creemos, ¿cierto? Y con la cual defendemos nuestra fe y el hecho de estar dentro de la Iglesia Católica, es el magisterio infalible y, ¿cierto? Que lo podemos encontrar en el catecismo, ¿ok? Y es en eso en lo que yo me quiero enfocar en este momento. O sea, al final del día, fuera de toda la discusión de si el Papa se equivocó, no se equivocó, si se expresó mal, si debió utilizar otras palabras, al final del día ustedes lo que deben decir, mira, yo al final me tengo que guiar por los documentos oficiales de la Iglesia Católica. ¿Qué dicen los documentos oficiales de la Iglesia Católica? ¿Ok? ¿Existe, o sea, realmente hay salvación fuera de la Iglesia Católica? ¿Es tan así? ¿Qué dice el magisterio? Vamos viendo. Aquí yo les tengo un documento. Denme un segundo. Este es acá. El Lumen Gentium. ¿Ok? El magisterio de la Iglesia. Lo que nos atañe. ¿Ok? Y vamos a leer algo muy puntual que es el número 14 o el punto número 14 o el numeral número 14 que dice: el Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. ¿Qué iglesia? La católica. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta, por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella. Lo que está diciendo aquí es que cuando uno ya es consciente de que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, es la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, comenzando con nuestro primer Papa, que es Pedro, si esta persona está consciente de eso, es conocedora de eso, y aún así rechaza estar dentro de la Iglesia Católica, asumir, ¿cierto?, toda la tradición, ¿cierto?, todos los dogmas que hay dentro de la Iglesia Católica, todo el conocimiento y sobre todo, y más importante aún, los sacramentos que están dentro de la Iglesia Católica, esa persona está rechazando no a la Iglesia como institución, pero también está rechazando al cuerpo de Cristo. Y si rechazan el cuerpo de Cristo, rechazan a Cristo. Por tanto, están rechazando a Dios. Por tanto, pierden o podrían llegar a perder su salvación, lo cual es sumamente peligroso. Seguimos. A esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de la organización y todos los medios de salvación establecidos en ella, los sacramentos, por ejemplo, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo. ¿Cuál es el cuerpo visible? La Iglesia, el cual la rige mediante el sumo pontífice, el Papa, y los obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y comunión eclesiástica. No se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien, no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la Iglesia en cuerpo, mas no en corazón.
Pero no olviden todos los hijos de la Iglesia que su excelente condición no deben atribuirle a los méritos propios, sino una gracia singular de Cristo, a la que, si no responden con pensamiento, palabra y obra, de salvarse, serán juzgados con mayor severidad. Los catecúmenos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan con voluntad expresa ser incorporados a la Iglesia. Por este mismo deseo ya están vinculados a ella, y la Madre Iglesia los abraza en amor y solicitud como los suyos. Nuevamente, este es el Lumen Gentium, punto número 14. Ahora, vamos a seguir mostrando más documentos, ¿cierto? Para reafirmar esta posición de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ¿cierto? Que existe un riesgo altísimo de perder esa salvación. Insisto, no hay salvación desde el punto de vista y consideración que aquel que ya tiene conocimiento que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, aquella persona que es consciente que los sacramentos son necesarios para la salvación, aquellos que entienden y ya conocen, tienen conocimiento, ¿cierto?, de todas estas cosas y luego las rechazan, lo más seguro es que puedan perder su salvación, porque se están excluyendo del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica, y si se excluyen, si rechazan a la Iglesia Católica, insisto, rechazan el cuerpo de Cristo, rechazan a Cristo y por tanto rechazan a Dios. Denme un segundo, vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que nos importa. Denme un segundo. Okay. Aquí estamos en el Catecismo de la Iglesia, vamos al numeral 846. El título, fuera de la Iglesia no hay salvación. Parto leyendo el 846. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia, que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Aquí estamos leyendo lo mismo que está en la Lumen Gentium, ¿ya? No lo voy a leer de nuevo, lo acabamos de leer. Ok, pero el 847 dice: esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su Iglesia. Los que, sin culpa suya, no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de los que dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Aquí, alguien incluso podría hacer una conexión con lo que, con el discurso del padre Byron. Existen personas que por X motivo, ¿cierto? Por su forma de vida, no sé, gente que por algún motivo, razón o circunstancia no han podido ser evangelizados en la fe católica, ¿cierto? Ya sea porque están en lugares muy remotos, porque están en zonas de guerra, etcétera, etcétera. Lamentablemente no han podido ser evangelizados en la fe católica. Posiblemente esa gente jamás nunca va a escuchar de Jesucristo. Puede que esa persona escuche sobre, no sé, las creencias de su tribu, por llegar a una exageración, ¿cierto? Solamente va a ser criado e instruido en las religiones de sus tribus, de sus comunas, ¿cierto? De sus grupos sociales, etcétera. Y posiblemente nunca en su vida va a escuchar hablar de Jesucristo. Dios, en su sabiduría y en su misericordia, no puede condenarlos porque no hayan aceptado a Cristo, debido a que ellos nunca se les evangelizó correctamente, nadie les dijo que existía alguien llamado Jesucristo, nadie les explicó, ¿cierto?, sobre Cristo, sobre la salvación, etc. Entonces Dios, en su misericordia, no los condena por eso. ¿Ok? Porque esas personas, ¿cierto?, no pudieron llegar a la verdad revelada por X condiciones, ¿cierto? Ahora bien, cuando yo digo que alguien aquí ya puede hacer una conexión con lo que dijo el padre Byron, yo el otro día veía, si ustedes lo pueden buscar, es una entrevista que hace el padre Javier Olivera Rabasi en su canal Que No Te La Cuenten,
a una joven, hace un tiempo, par de dos meses atrás, si es que ella contaba su testimonio, y era una mujer que estuvo mucho tiempo practicando en las sectas Nueva Era. Todo este tema como de brujería, ¿cierto? Cuestiones pachamámicas y cosas muy, muy extrañas. Por ahí también, ¿cierto? Coqueteo con algunos tipos satanistas, etc. Y resulta que ella vivió experiencias muy fuertes, muy fuertes. No tenía contacto con el evangelio como tal, ¿cierto? No tenía contacto como con la religión católica, sino que era toda esta basura nueva era que estaba impregnada en su mente, en su conocimiento. Y bueno, fue viviendo muchas experiencias, cada una más fuerte que la otra. Y cuando digo fuerte, eran terribles, eran malas, muy perjudiciales para su alma. Y al final, después de todo este largo proceso, que por lo que, si no mal recuerdo, fueron años, ella llega a la verdad revelada, llega a Cristo. Y ella, después de toda esta experiencia, después de todo este camino, al final, terminó conociendo a Cristo, terminó aceptando a Cristo, y hoy es una mujer católica. En otro canal, no recuerdo de quién era, en este momento, la verdad es que no puedo recordar de quién era, contaba la experiencia de, creo que era un chico que era musulmán, y no sé si ustedes lo saben, pero en el Islam la figura de la Virgen María también es muy importante. De hecho en algunas, sí, se puede decir comunidades islámicas, incluso se hace una especie de veneración a la figura de la Virgen María, no como Madre de Dios, ¿cierto? Como lo entendemos nosotros, sino que como simplemente la Madre de Jesucristo como gran profeta. Y toman a la figura de María, pero como un ejemplo excelso de cómo debe comportarse una mujer, ¿cierto? Y resulta que este joven que era musulmán, practicaba el Islam, investigando sobre la figura de María, ¿cierto? Empieza a estudiar a María, pero ya desde la perspectiva católica. Entonces ahora era la Santísima Virgen María, y a través de María llega entonces a Jesucristo, pero ya no como un gran profeta, como lo ven los musulmanes, sino que ya como el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Por tanto, llega a la Trinidad, llega al Dios Padre, y se da cuenta, ¿cierto?, de todo esto, y termina aceptando a Cristo, y se termina convirtiendo al cristianismo católico. Yo creo que por ahí uno puede hacer esa conexión. Ok, y en el 848 dice, aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia. Corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. El punto 848 es lo que yo les vengo diciendo. Hay gente que por X motivo, porque viven muy alejados, ¿cierto?, del mundo civilizado, porque desde pequeños los crían en otras religiones, etc., por la gracia divina, ¿cierto?, por la misericordia de nuestro Dios Padre, esta persona puede llegar a conocer el Evangelio, puede llegar a conocer a Cristo, aceptar a Cristo en sus vidas, etc. Incluso si no lo llegan a conocer, Dios sabe, lee, entiende los corazones de la gente y pueden llegar a salvarse. ¿Ok? Pero vuelvo y repito, creo que esta es la tercera vez que lo digo. Si la persona ya es consciente de todo lo que he dicho sobre la Iglesia Católica y la rechaza, eso es muy distinto. ¿Ok? Ahora, denme un segundo. Ahora vamos a leer el Dessinger. Vamos con el numeral, perdón. Sí, 802 Dessinger 430. Ojo, si alguien quiere leer esto, me puede escribir por interno, al correo, o bien en los comentarios, y yo les puedo dar los links también de los documentos para que los puedan leer ustedes después. Ok, el 802 Dessinger 430 dice, y una sola es la Iglesia universal de los fieles, la Iglesia Católica, fuera de la cual nadie absolutamente se salva,
y en ella el mismo sacerdote es sacrificio, Jesucristo, cuyo cuerpo y sangre se contiene verdaderamente en el sacramento del altar bajo las especies de pan y vino, después de transustanciados por virtud divina, el pan en el cuerpo y el vino en la sangre, a fin de que, para acabar el misterio de la unidad, recibamos nosotros de lo suyo lo que Él recibió de lo nuestro. Y este sacramento nadie ciertamente puede realizarlo sino al sacerdote que hubiera sido debidamente ordenado según las llaves de la Iglesia, que el mismo Jesucristo concedió a los apóstoles y a sus sucesores. En cambio, el sacramento del bautismo, entre paréntesis, que se consagra en el agua por la invocación de Dios y de la indivisa Trinidad, es decir, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cierre paréntesis, aprovecha para la salvación, tanto a los niños como a los adultos, fuere quien quiera el que lo confiera debidamente en la forma de la Iglesia. Y si alguno, después de recibido el bautismo, hubiera caído en pecado, siempre puede repararse por una verdadera penitencia. Y no solo los vírgenes y continentes, sino también los casados merecen llegar a la bienaventuranza eterna, agradando a Dios por medio de su recta fe y buenas obras. Ok, denme un segundo. Acá vamos a leer el Dessinger 870, perdón, el numeral 870 del Dessinger, cierto, número 468. Dice: por apremio de la fe, estamos obligados, nótese, obligados a creer y mantener que hay una y santa Iglesia Católica y la misma apostólica, y nosotros firmemente la creemos y simplemente la confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados, como quiera que el esposo clama en los cantares: una sola es mi paloma, una sola es mi perfecta. Única es ella de su madre, la preferida de la que la dio a luz. Ella representa un solo cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo y la cabeza de Cristo, Dios. En ella hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Una sola, en efecto, fue el arca de Noé en el tiempo de diluvio, la cual prefiguraba, ¿cierto?, a la única iglesia. Y con el techo en pendiente de un codo de altura, llevaba un solo rector y gobernador, Noé, y fuera de ella leemos haber sido borrado cuanto existía sobre la tierra. Más a la iglesia, en el 871, dame un segundo, más a la iglesia, la veneramos también como única, pues dice el Señor al profeta: arranca de la espada, oh Dios, a mi alma, y del poder de los canes a mi única. Oró en efecto juntamente por su alma, es decir, por sí mismo, que es la cabeza, y por su cuerpo, y a este cuerpo llamó su única iglesia, por razón de la unidad del esposo, la fe, los sacramentos y la caridad de la iglesia. Esta es aquella túnica del Señor inconsútil, que no fue rasgada, sino que se echó a suertes. La iglesia, pues, que es una y única, tiene un solo cuerpo, una sola cabeza, no dos, como un monstruo, es decir, Cristo y el vicario de Cristo, Pedro, y dice el Señor al mismo Pedro: apacienta mis ovejas. Mis ovejas, dijo, y de modo general, no estas o aquellas en particular, por lo que se entiende que se le encomendó todas. Si pues los griegos u otros dicen no haber sido encomendados a Pedro y sus sucesores, menester es que confiesen no ser de las ovejas de Cristo, puesto que dice el Señor en Juan que hay un solo rebaño y un solo pastor. Ok, entonces, amigos, como les decía, al final del día, amigos míos, al final del día, independiente de las opiniones que pueda tener el Papa o tal obispo, tal sacerdote, tal monseñor, tal apologeta, tal youtuber, lo que sea, al final lo que siempre debemos recordar y lo que debemos mantener firme es que nuestra guía, ¿cierto?, es
el magisterio de la Iglesia, inspirado, ayudado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Y yo quiero que lo vean de la siguiente forma. Cuando, ejemplo, un abogado lleva una causa, ¿cierto?, independiente de los testimonios, ¿cierto?, de las víctimas, ¿cierto?, o de sus clientes en general, al final el abogado siempre se sostiene, y al igual que el juez al momento de emitir una sentencia, ¿cierto?, al final siempre recurren a un documento. Ejemplo, no sé, el Código Penal, o el Código Laboral, o el Código Tributario, ¿cierto? Al final siempre, aparte de los testimonios, ¿cierto?, ellos se sostienen en un documento, ¿cierto? Como lo acabo de decir. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, independiente de las opiniones, independiente de las controversias, independiente de lo que sea. Nosotros al final del día tenemos que decir: yo me guío por lo que dice el magisterio infalible de la Iglesia. Lo que dice ahí, eso es, y punto. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Yo siento que no es necesario alargar más esto. Siento que no va a aportar mucho más, ya que los documentos son consistentes, son explícitos, no hay muchas vueltas que darles, ¿cierto? No somos protestantes, no le damos nuevas idas y venidas a estos textos, no los reinterpretamos de nuevo. Para eso tenemos un magisterio que es claro. Así que, hermanos, espero que esto les pueda servir de algo, ¿ya? Reafirmemos siempre nuestra fe, reafirmemos siempre lo que creemos, reafirmemos siempre la solidez que hay en el magisterio infalible de la Iglesia Católica, que es la única, la fundada por nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, oremos mucho por el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo siempre lo guíe, para que le dé prudencia, le dé mucha sabiduría al momento de expresarse, de que pueda ser más claro, más conciso, para justamente evitar todos estos problemas que se suscitan cuando lanza estas frases que son un poco confusas, se pueden tergiversar, a veces son cosas como muy subjetivas, ¿cierto? Y da pie a que incluso el mundo protestante se esté... bueno, no solamente el mundo protestante, sino que otras religiones en general. Así como, pero mira, el Papa Francisco en una charla dijo que... No importa, no interesa, no es ex cátedra. Esa es una opinión de él. Esté tergiversada o no, haya sido confusa o no, lo que sea, da igual. Al final, amigo mío, lo que importa es el magisterio infalible de la Iglesia Católica, y dice punto. ¿Ok? Así que eso, hermanos míos, los dejo hasta aquí. Y bueno, les recuerdo nuevamente, editorial Fides et Opera, que lanzó este libro, el Vademecum, ¿cierto?, del católico fiel. Se los recomiendo muchísimo, una lectura muy interesante, edificante, sobre todo para estos tiempos en que la Iglesia Católica sigue siendo tan apaleada como lo fue desde el siglo I. Mantengámonos firmes en la fe, firmes con nuestra Iglesia. Les deseo una muy buena noche, buen día, buena tarde, dependiendo del día y la hora en que me estén escuchando. Dios los bendiga muchísimo a ustedes, a sus familias. ¿Ok? Un abrazo grande y nos vemos pronto. Chao, chao. ¿Cuál es tu historia? ¿Que puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver.